estuvo perdido como, bueno, hasta el año 16, hasta... Sí, sí, bueno, una buena Sí, sí, una temporada. buena tanda. O sea que lo único que se recuperó con xente que todavía lo había conocido y que había Ajá, participado. qué bueno. Entonces, bueno, no tienen que contamos lo que era porque nosotros participamos. Sí. En esa última fase del antroxu, pues ya te digo que, o sea, antes de la recuperación, que a lo mejor xuntabas un grupo de 10 o 12 e ya se facía un recorrido pequeño. Había un paisano, Vicentín de San Pedrín, que siempre nos tenía preparados, mientras vivió la muller Dosinda, pues siempre nos tenía frixuelos y sidra no faltaba. Qué rico. Fallueles que llamamos más Sí. bien. Y después que ella murió, pues unos galletines y unos pastes con la sidra nunca faltaban. Qué rico. Entonces era como de obligado cumplimiento eso Sí. de ir hasta Casa Vicentín, que está en San Pedro, y pues algo más, un pouco por Piñera, a Casa Vicentín e pouco máis. O sea, Sí. ya se facía un recorrido corto e era sobre todo xente de Piñera. Cuando yo era pequeña, sí que venían xente de Puelles, Ajá. o sea, mascaraos de Puelles que llegaban hasta allí, de la misma manera que los de Rozaes dirín para el otro lado, sí, pa Puelles, pa Nievares y por los pueblos de Rozaes. Y yo acuérdome que de niñuca esos mascaraos de Puelles a mí daban mucho miedo porque veislos venir ya como y un valle, estás viéndolos por la otra pared a venir saltando, sí, corriendo, parecintos altos porque muchos traen picornios y eso da como más, claro, altura, sí, traen unos trancos impresionantes para ayudarse a saltar porque el camino estaba fatal, entonces a veces viven por los prados. Y parecía que daba como miedo. Y no solían quitar la careta, con lo cual no llegabas a verlos de paisano. En cambio, si se vestían los del pueblo y ven que ellos tenéis un poco miedo, pues destapaban un poco, oye, que soy Manolo, tal. Sí. Entonces ya te daba menos miedo.